Quiero hablarte del amor de Dios, porque no conoces de Dios, ¿verdad? A mí la mayoría de esta gente me han dicho, ¿y Fernando Arau es cristiano? Le digo, no sé, pero cuando venga lo hacemos. O ya eres cristiano. Siéntate. Te voy a platicar de una persona que yo conocí. A ver. En algún momento de mi vida yo nací en una familia de artistas. No porque éramos hartos, sino porque se dedicaban al arte. Mi papá es Alfonso Arau, el director de cine de la película Como agua para chocolate. El que hizo la película A Walk in the Clouds, Caminando, Paseo por las nubes. Mi mamá fue bailarina del Ballet Folclórico de México toda la vida, bailarina, coreógrafa. Mi hermano mayor es Sergio Arau. Él es el director y productor de la película Un día sin mexicanos. Mi hermana menor, ella es productora y directora de televisión. Ella fue la productora de todos mis shows de televisión y teatro mientras estuve en México. Así que somos mi papá, mi mamá, mi hermana. Yo siempre fui el hermano que protegió a la hermana menor, ya sabes, ¿no? El celoso. No, le decía, con mi hermana no te metas. Cuando éramos chiquitos, ¿no? Ahora que somos grandes le digo a mi hermana, con mis amigos no te metas. Yo pensé que había nacido en una familia y después me di cuenta que nací en un elenco. Mi papá el productor, mi mamá la coreógrafa, mi hermano el director, mi hermana la más chiquita y yo extra. A los 5 años mis padres se divorciaron, así que no me duró mucho el gusto de estar viviendo como integrante de una familia. Es más, no me di cuenta cuando mi papá se desapareció del elenco. Como tenía 5 años nos cambiamos a casa de mi abuelita. Para los que son mexicanos van a saber que mi abuelita es la mamá de Sergio Corona, el comediante de México, porque él es hermano de mi mamá. Así que nací en una familia de artistas. Se divorciaron mi papá cuando tenía 5 años. Ante esta crisis, mis tías empezaron a decirle a mi mamá, que tus hijos hagan la primera comunión. Nosotros jamás fuimos a la iglesia, jamás. En mi casa no se usaba la palabra Dios, no existía. Nadie decía, gracias a Dios, Dios te bendiga, espero en Dios. Vaya, ni cuando nos despedíamos nos decíamos adiós. No me digas. Como éramos mexicanos, pues nos decíamos, ay, nos vemos, hasta luego. Y entonces, de pronto nos empiezan a someter a hacer nuestra primera comunión. No, es que mi prima Lupita era monja. Entonces, como mi tío Pepín es cura, entonces pues hicimos nuestra primera comunión en un convento con mi tío Pepín. Me acuerdo cuando estábamos ahí hincados y Pepín nos empezó a decir cosas preciosas a mi hermano y a mí en latín. Ajá. Pero yo me imagino que han de haber sido cosas preciosas. Seguro. Hicimos la primera comunión y esa es la única experiencia religiosa que tuve cuando era niño. Bueno, fuera de eso que había entrado realmente 3 veces a una iglesia. Una vez me acuerdo que fuimos a la boda de mi primo Miguel, después fuimos a la misa de mi tía Anita y después pues, un día mi vecino y yo nos colamos a una iglesia a ver un muerto. Y ya fueron las únicas 3 veces que entré en una iglesia y mi experiencia religiosa de haber hecho la primera comunión. Crecí, me enamoré a los 13 años me enamoré a primera vista de la mujer, de la niña más preciosa que vi en mi vida. A los 15 años estaba yo bailando los 15 años con ella, sin saber que era la madre de mis hijos. Rosalinda, la flor más bella de mi jardín. Que por cierto, los mandó saludar. Muchas gracias. Regrésele nuestros saludos también. Con mucho gusto. Me casé con Rosalinda. Tuvimos 2 hijos. En una etapa medio difícil, éramos muy pobres. Entonces yo tuve que empezar a trabajar de payaso en los parques y de mimo en las calles. Y un día en una fiesta privada fui de mimo y alguien de ahí, benevolente, me aplaudió de todos los borrachos que a lo lejos me veían. Era yo el mimo para ir a divertir a esa fiesta. Uno se acercó y me dijo, eres buenísimo.
¿te gustaría hacer televisión? Dije, sí. Empecé a hacer televisión como mimo en un programa que en aquel tiempo estaba lanzando nuevas caras a la televisión. Una de ellas se llamaba Verónica Castro, la otra se llamaba Daniela Romo, y así los grandes, los que ahora son viejos, vaya. Empecé a tener éxito en la televisión. Había yo crecido sin Dios, sin ley, sin padre, y empecé a tener éxito en la televisión. Acabó ese programa donde participaba como mimo y después me contrataron para seguir en la televisión porque era yo muy creativo. Y me dijeron, tus ideas sirven mucho, ¿por qué no trabajas con nosotros como escritor? Así que escribí una serie y entré como escritor, como director y como actor de un programa que se llamó Cachún Cachún Rara. Tuve muchísimo éxito. De un día a otro me gané la lotería. De un día a otro me volví famoso, la gente me empezó a reconocer. En la calle me empezaban a decir, me daban palmaditas en la espalda. Me acuerdo que una vez un niño llegó y me dijo, ¿usted es el artista? Sí. ¿Le molestan los autógrafos? No. El niño sacó una pluma, un papel, puso para el artista de Juanito, me lo dio y se echó a correr. Empecé a tener nuevos amigos, nuevas amigas. Empecé a tener nuevas actividades sociales, fiestas. Empecé a tener bastantes problemas con mi esposa. Llegó un momento en que mi comportamiento ya no era yo. La gente me adulaba, empecé a ganar dinero, nos cambiamos a una casa más bonita. Empecé a vivir lo que es el éxito de la farándula. Esa luminaria me impresionó y empecé a pensar que todo lo que brillaba era oro. Todo me resplandecía. Y de pronto, por primera vez, empecé a creer en Dios. Fernando Arau. Ese fue el primer Dios que conocí. Yo era lo máximo. Pensé que toda la gente, que yo le caía bien a toda la gente. Empecé a tener problemas de alcoholismo. Fue realmente por solidaridad a mi mejor amigo, porque me dijo, Fernando, mi padre, el alcohol acabó con mi padre y ahora yo voy a acabar con el alcohol. Y yo le dije, yo te apoyo. De pronto, sin haber tenido ninguna experiencia religiosa, me volví metodista. Le empecé a meter a todo. Gracias a Dios nunca tuve problemas de adicción a alguna droga. Por ejemplo, la cocaína nunca la he probado, la he olido. Y así empezó mi vida artística, mi éxito. Hasta que mi éxito me llevó al momento en que tenía que decidir o mi familia o mi éxito. Decidí mi éxito. Así que me fui de mi casa, me puse un departamento para ricos. Alfombra fina, cortinas de seda. Me acuerdo de un comedor de caoba precioso y empecé a vivir lo que es la vida loca. Cada día era más famoso y cada día tenía más dinero. Cada día estaba yo más vacío. Ante esta crisis, mi esposa, Rosalinda, se refugia en la iglesia. Yo no sabía que eran cristianos, creo que ni ella. Lo que pasa es que su mamá, de chiquitos habían ido a una iglesia cristiana, pero tampoco sus familiares habían ido a la iglesia nunca después. En ese tiempo se divorcian los papás de Rosalinda y entonces ante esta crisis su mamá hace una convocatoria y dice vamos a regresar a la iglesia. Y se van a la iglesia, yo no lo sabía. Y yo de vez en cuando iba los domingos a mi casa a visitar a mis hijos con la ilusión de poderme volver a acostar con mi esposa. Me acuerdo que una vez llegué y me encontré a mi hijo mayor, tenía 10 años. Y me dijo, papá, ¿qué crees? Fuimos a la iglesia. Le dije, ¿y qué tal? ¿Te gustó? Me dijo, ¿te digo? Dime. Papá, Dios me habló.
Yo me fui contra mi esposa, furioso. Le dije, no quiero que jamás vuelvan a la iglesia. No quiero fanáticos en la familia. Me acaba de decir mi hijo que Dios le habló. Llévalo a los noticieros. Gracias a Dios, como mi esposa Rosalinda es una madre hispana, latina, no me hizo caso. Cada vez que llegaba a mi casa, mi hijo quería hablar conmigo de la Biblia. Le decía, es que no quiero hablar de la Biblia, eso no es para mí. Yo no conozco a Dios. Yo un día le dije, mira, hijo, para que yo crea en Dios como tú crees, a mí se me necesita aparecer. Y me fui. Un día me recibió y me dijo, papá, ¿tú sabías que Dios te ama? Y no pude entrar a mi casa. Me puse a llorar y me fui. Hasta que llegó un día, después de 5 años, donde estaba yo en la alfombra fina de rodillas, junto a las cortinas de seda, junto a ese comedor de caoba donde nunca me senté, en ese departamento donde a veces llegaba, y me dije, ¿qué hago yo aquí? Como perro. Cada día era más famoso y cada día ganaba más dinero. Dijo, si lo único que tengo en la vida que vale la pena es mi esposa y mis 2 hijos. Mis mejores amigos no eran mis mejores amigos. Mi vida no les interesaba. Me daba cuenta por las cosas que me regalaban. Mis mejores amigas, pues no eran mis mejores amigas. Lo único que querían era salir en la foto. Regresé un día a mi casa. Salió Rosalinda y le dije, perdóname. Quiero volver a vivir con mi familia. Me dijo ella, se sorprendió. Me dijo, mira, yo te perdono, pero con una condición, que vayas a la iglesia con nosotros. Dije, eso no es para mí. Discúlpame, escogiste lo único que es imposible para mí. Yo no conozco la iglesia, yo nunca he ido a la iglesia, a mí no me interesa la Biblia. Discúlpame. Si cambias de opinión, regreso. Y me fui. Al mes estaba yo otra vez en esa puerta, un domingo, temprano, muy bien peinadito. Me abrió mi hijo, me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Dije, sí. Cuando llegamos a la iglesia, para mí era algo novedoso, porque de por sí yo nada más había entrado 3 veces a una iglesia católica, y de pronto entro en una iglesia cristiana donde todos cantan y el pastor presenta a su esposa, y dije, bueno, pues aquí se pone la cosa mejor. Entonces, de pronto el pastor empieza a hablar sobre por qué Dios creó al hombre, al varón, al hombre, como hombre. ¿Qué función tenía el hombre? Como hermano, como esposo, como hijo, como cabeza de familia, el que protege la puerta. Y empezó a hablar de mí, me empezó a señalar, y dije, tú lo sabes, decía yo. Yo le decía a Rosalinda, ¿le dijiste algo? Dice, no, claro que no. Siguió hablando hasta que llegó un momento en que me tocó la fibra más profunda de mí y me puse a llorar. Siguió hablando y hablaba exactamente de lo que yo había hecho. Y dijo, si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí y crees que es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida, para que restaure todo lo que se dañó y para que te regrese todo lo que has perdido, ahí donde estás, levanta la mano. Y yo fui el primero.
Ahora me veo con maletas regresando a mi casa, entrando con maletas a mi casa, a mi recámara. Y ahora las cosas realmente cambian. Ahora era peor. Había yo abierto tantas heridas tan grandes en el corazón de mis hijos y el de mis